Luz y sal. Siempre estoy buscando el momento idóneo para grabar y como cuando dices que no quieres tener bebés porque no tienes lo suficiente. Luz y sal, Timoteo 2. Subí un estudio de Timoteo 1 o un entre líneas de Timoteo 1 para que no suene estudio, porque no tengo nada como para decir que sea un estudio. Simplemente meto entre líneas lo que ya sé de toda la Biblia y, y lo leo en el subtexto de Pablo. Creo que la mayoría de las cosas siempre ha funcionado así, pero bueno. Segunda de Pablo, la leí cuando me preocupó la situación de la iglesia y busqué fuente bíblica. La encontré y dije, bueno, léela completa. Entonces leí las dos cartas completas. Y cuando leí la segunda carta me destrozó porque es la forma en la que Pablo le dice a Timoteo, no te caigas. No te caigas, por favor, no te caigas. O sea, no desistas y date cuenta que estás en una guerra. Yo no sé la edad de Timoteo, no sé cuál es la situación, pero habla de un joven. Y antes joven era una persona de 30 años para abajo. Hoy joven, todo el mundo quiere ser joven hasta a los 60. De hecho, hoy a cualquiera le puedes decir ya madura, a la edad que sea. Y puedes voltear a la ropa, a los tatuajes, a todo. A la forma de hablar, a las fuentes que usan para hablar, ya madura. Bueno, segunda de Pablo, perdón, segunda de Timoteo, versículo 1. Saludo o salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Eso, aunque no lo creas, encierra muchas cosas. Una de ellas es, si él no creyese en la resurrección de Jesús, él no estaría destrozándose la vida. Incluso él lo dice, no recuerdo si es en Corintios 2, pero él dice, vana no es nuestra predicación si Jesucristo no resucitó de los muertos. O sea, qué burla, porque si no es cierto, entonces a comer y a beber, porque ninguno nos vamos a salvar. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Perdón por el ruido y si alcanzas a oír a la terapeuta con su cállate, perdón. Pero insisto, no hay hora buena para grabar aquí excepto a las 4 de la mañana. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué maravilloso, ¿no? Que alguien ore por ti noche y día. Yo a veces no me acuerdo ni de orar por mí mismo, pero bueno. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Qué hermoso, ¿no? Que alguien llore por tu salvación, por tu ministerio, por tu lucha cristiana, ¿no? Qué hermoso. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa parte es dolorosísima, la fe no fingida. ¿Fe en qué? Pues en que un día vamos a ser levantados por Jesús, que Jesús murió por nosotros en el, en la cruz, que Jesús pagó la vida perfecta, que todo lo que implica el misterio de la cruz. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leodia y en tu madre Eunice. Para las feministas,
las que le enseñaron la fe fueron dos mujeres. Otra vez, no me malentiendas en Timoteo 1 cuando digo es que la mujer no enseñe. Bueno, cito a Pablo y después hago un cuestionamiento. O sea, la mujer no enseñe porque no es que se pare en un púlpito y pastoree una iglesia. No es de Dios. Dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leodia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál don? El don del pastoreado. O sea, él va a ser pastor, él va a enseñar y él va a profetizar. En ese tiempo profetizar significaba interpretar las escrituras. Y recuerda que no había cartas y no había evangelios y no había nada de esto. O sea, lo que había era lo que escribía Pablo, lo que en ese momento circulaba por las iglesias por Juan, lo que circulaba pero no eran evangelios. Hasta Juan, creo que sí, Juan ya cuando tenía 90 años, él ya sabía que habían escrito todos los demás y que incluso todos los demás ya habían muerto. El Evangelio de Juan, aunque se escribe recordando a un joven tierno y por la gracia de Dios un muy apegado emocionalmente con Jesús, él incluso pues es el único que sobrevive. Muere en Patmos, pero no muere por ejecución, sino muere en el exilio. Entonces, por eso. Bueno. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Perdón por detenerme ahí. Aparte del ruido de cobardía, yo me declaro culpable. Yo le tengo miedo a Aramis y a no tener dominio propio. O sea, esas dos cosas conmigo siempre andan. Yo le digo a Aramis, cálmate. Le pido a Dios, domestícame, contrólame, amánsame, porque yo me conozco cuando ya reventé y de verdad créeme que han pasado cosas que no me gustan y no me gusta decirlo. O sea, no me gusta ser así. No me gusta porque a Dios no le gusta, punto. Ese era mi mecanismo de defensa antes, tenme miedo porque voy a desatarme, ¿no? Hoy dice Dios, cállate, siéntate y amánsate. Y soporta. Soporta eso, soporta muchas cosas que no vienen al caso ahorita. Bueno, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor propio, perdón, de amor y dominio propio. Amor, acuérdate que es amor ágape. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entre otros, 1 Corintios 13, te lo recomiendo. Bien. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Híjole, yo no sé en qué momento es vergüenza o en qué momento es, pues no tiene caso, no les interesa. Mi caso. Espero que contigo no sea así. Bien. Sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Bueno, sigue reiterando lo que nos dice a todo mundo. O sea, tú no te salvaste, tú no hiciste nada por tu salvación, tú no pusiste nada, todo lo hizo Dios. 1, 2, para que hagamos evangelio, es decir, para llevar las buenas nuevas, evangelius, llevar emisario de buenas nuevas.
y recordarnos que esto fue hecho desde antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad pasada Dios decide convertirte y llevarte al Evangelio. Pero, perdón, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, si tú crees que Jesús resucitó de los muertos, entonces crees en la inmortalidad, crees en la vida eterna, crees en la vida eterna en Cristo Jesús, crees que a través del Evangelio vas a conocer al Señor Jesucristo y vas a aprender a vivir de acuerdo a sus estatutos. De lo cual yo fui constituido predicador del Evangelio, apóstol y maestro de los gentiles. Apóstol quiere decir enviado, predicador que habla, que dice. Y gentiles, ya te he dicho, es etnos, que es pueblo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? Bueno, el pago de que vas a resucitar porque eres su hijo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, se dice que el pago inicial es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos cuida, nos redarguye, nos lleva, nos exhorta para poder llegar limpios y sin mancha a la presencia del Señor. Guarda el depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Queremos que salga tu nombre en la Biblia, ¿no? Te llames como te llames, ha de ser maravilloso. Porque luego la gente dice, pues es que los nombres y las genealogías, híjole, qué orgullo. Bien, un buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, estoy viendo el tiempo. Capítulo 2, segunda de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa parte es muy hermosa cuando estás tirado. La Biblia tiene la capacidad de leerte. Y luego 2, si tú ya eres su hijo, tiene la capacidad de redarguirte, exhortarte y recordarte las promesas, ¿no? Y cuando yo estoy leyendo esto, yo estoy down, estoy tirado. Y entonces me dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo dije, sí, sí, Señor, sí, me voy a esforzar. Y empecé a llorar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ojo, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Déjame decir la diferencia. Predicar es hablar el Evangelio. Enseñar es vivir conforme al Evangelio y enseñar a vivir conforme al Evangelio. Eso no lo puede hacer una mujer, eso lo tiene que hacer un hombre. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Escuchas? Qué hermoso. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es nuestro nuestro capitán en jefe? Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ahí empezamos con controversias. Cuando yo era nuevo en la fe, hubo un fulano que me escribió en unos primeros videos que yo hice y decía, es que mi evangelio, yo nunca he visto el evangelio de Pablo, yo nada más veo sus cartas. Y perdón, escuchando comentaristas, es que es mi evangelio, porque es mi Dios, porque es mi verdad, porque yo ya lo apropié de mí. Es mi evangelio, es mi buena nueva. No es mi libro que escribí sobre Jesús. Eso es importante saberlo porque el evangelio son las buenas nuevas de la resurrección, vida y muerte de Jesucristo. Por favor. Entonces, cuando tú digas mi evangelio no está mal dicho, no eres un anatema, no eres un soberbio, no eres, o sea, tú ya lo hiciste parte de tu vida. Y por lo tanto no temes llamarte cristiano. ¿Ok? Bueno, perdón. Fallas de fuerza mayor. Pero si estoy grabando en medio de la perrera, perdóname, voy a seguir grabando. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no esté presa, ¿no? Aristóteles decía una frase, voy a mover el teléfono, perdóname. Aristóteles decía una frase muy buena, que él decía, no es cierto, Aristóteles decía que pueden apresar tu cuerpo, pero no pueden apresar tu mente. Bueno, en este caso el Evangelio no puede ser retenido y cuando está en persecución se difunde mucho más. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabes lo que duele cuando estás leyendo esto? Cuando tú lo niegas, cuando tú te vas a pecar, cuando tú te das la vuelta, cuando tú dices estoy cansado, cuando tú dices ¿para qué? Y te dicen esto, dices, uff, Él no puede negarse a sí mismo. El no poderse negar a sí mismo hace que cuando Él juró con Abraham, y juró por nada mejor que Él mismo, así lo dice en el Antiguo Testamento, y hizo pasar su fuego en medio de los animales que cortó Abraham. Entonces, Él pactó, como se pactaba en la antigüedad, con que por su nombre, por su presencia, por su imagen, no podía fallar. Por lo tanto, todo lo que él estaba diciendo, todo tenía que darse tal que cuando le dijo a Abraham que de tu descendencia no se contarán las estrellas del etcétera, etcétera. Cuando dijo en Génesis 3 que por la simiente de la mujer, cuando dijo muchas cosas, cuando dijo que él iba a perdonar pecados, que él los iba a tirar tan lejos al fondo del mar que no se iba a acordar de ellos, cuando dijo que iba a venir un redentor, un Mesías, que se iba a llamar Emanuel, Señor Dios con nosotros, entre otros atributos que se le dan, calificativos que se le dan. Entonces, Jesucristo y todas las promesas son desde Dios, en Dios, por Dios y para Dios. Eso que no se nos olvide, no son para nosotros.
Dios juró por sí mismo para sí mismo. Dios prometió de sí mismo para sí mismo. Es decir, crearnos fue para darle gloria a Él. Salvar a los escogidos, como acabas de oír, es para Él. Y permitir eso que estás oyendo, desgraciadamente, no sé si los audífonos permitan que no se oiga. El llamarte cristiano y que implique ser odiado, perseguido, vituperado, otra vez, si vives como cristiano, si nada más te la pasas demandando vecinos y cobrando cuotas, pues no. Pero cuando te preocupa el Evangelio y lo tratas de difundir en el mundo y cuando oyes mentiras las cuestionas y vas a la Biblia y demás, pues entonces vas a ser odiado, perseguido y vituperado o en oposición. Vas a tener siempre a la perrera a tu lado, vas a tener al amorreo, al jebuseo, al fereceo, siempre. Bien, tú pues sufre penalidades como yo, perdón, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos del trabajo, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, no de todos, de los escogidos. Pero como no sabemos quiénes son los escogidos, debemos de evangelizar a todo el mundo, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negaremos, Él también nos negará; si fuéramos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. Obrero aprobado, 14, capítulo 2, segunda Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras por la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, conoce a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, no hables de Dios en vano. Si tú dices creer en Cristo, entonces compórtate a la altura. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Eso también lo hace él como una analogía, perdón, estoy viendo dónde ponerme para no caerme. Él también lo usa en una analogía que tiene que ver con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a un profeta se le dice: ve con el alfarero y ve lo que hace con el barro. ¿No? El alfarero empieza a construir una vasija, después no le queda y la vuelve a hacer. Entonces le dice: así soy yo. O sea, yo decido qué hago con ustedes, y yo decido a quién lo doy como un objeto de honra y un objeto de deshonra, etc. Y él hace esa analogía en otra carta y ahorita la vuelve a citar. ¿Okay? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué quiere decir? Que estos cuates se la pasaban nada más diciendo tonterías que no tenían nada que ver con el testamento. Y que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando decimos que la resurrección ya se efectuó, quiere decir que ya se dieron todas las últimas cosas. Mentira, mentira y mentira. Tontería que oí la otra vez de un testigo de Jehová, o que según él ya era cristiano, porque ahora todo le dicen cristianismo. Y cuando me platicaba, es que decía él que en 1914 o algo así, ya había bajado Jesucristo y ya estaba haciendo su obra final. Perdóname, no. Si Cristo ya hubiera bajado, tú y yo no estaríamos aquí. Y no estaría esto. O sea, yo no podría estar grabando. Ese es el problema con este tipo de personas y desgraciadamente con muchas ovejas que no leemos la Biblia. O sea, simplemente estamos esperando que alguien nos conteste qué, ¿no? Bien, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, que hoy le tienes que decir eso a todo el mundo, porque todo el mundo parece escuinclito, idiota, haciendo tonterías. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invoca al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para concederles, perdón, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Es decir, cuando tú no conoces la verdad, que es Cristo Jesús y este crucificado, vida y muerte, resurrección, tú estás en lazos del diablo y tú eres hijo del diablo. No necesitas pertenecer a ningún club satánico ni nada de eso. Haces la voluntad de Él, le atiendes a la carne, le contestas a la carne, niegas el Evangelio. Hasta que voy a cortar este video porque ya es media hora y con todo el atropello espero que lo gustes oír, aunque no ver. Y créeme que se llama oposición. Existe, es real y puede ser muy sutil. El Señor te bendiga.